Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy comenzamos, a partir de este momento, comenzamos con la clase de teología, continuando en el capítulo 1, hablando sobre la existencia de Dios, y ya habíamos visto las formas de negación de la existencia de Dios, que tiene numeración. Era la absoluta numeración número 1, estaría número 2, formación del ateísmo. Y hoy vamos a ver el número 3, o vamos a repasar un poquito el número 2, y continuamos con el número 3, 4 y 5 hasta donde lleguemos. El número 2, formación del ateísmo. Muy interesante lo que vamos a ver ahora. El ateísmo viene de una resistencia persistente a la semilla religiosa o germen de la religión que se da en llamar al soplo del espíritu que Dios pone en cada vida humana al nacer. Fíjense ustedes cómo, de acuerdo a la teología, nosotros tenemos que pensar, de acuerdo también a lo que nos dicen las Escrituras, que cuando nace un bebé, Dios le agrega a ese bebé, que nace siendo un ser inteligente, pero con una característica: nace como un animal racional. Va a usar inteligencia, va a usar mente, va a tener pensamiento, va a tener comprensión de cosas. Y Dios, que ya viene en la naturaleza, el semen religionis, porque se lo dio a Adán en el soplo de vida, ese soplo de vida ahora viene no con una definición clara, porque la relación con Dios se perdió, pero viene manifestándose en reminiscencias. A ver, ¿qué serían las reminiscencias? El hombre viene con una semilla religiosa, quiera o no, donde él se encuentre, va a sentir que viene de algo que no puede explicar. Y por eso no sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va, y se ocupa entonces de realizarse de acuerdo a lo que puede vivir, dictamen que tiene de sentidos que le traen las experiencias en el tiempo. El hombre entonces hace historia para sí mismo, pero nunca va a comprender de dónde viene ni a dónde termina. Por eso elimina esas dos posibilidades y se siente un ser existente, valora la inmediata realidad y por lo tanto se transforma en un ser objetivo, y toda su subjetividad la anula. Este semen religionis que está en el ser humano, en mirar para arriba y dice, es como un niño que pregunta a papá: ¿y quién hizo los árboles? ¿Y quién hizo los animales? En el niño se está expresando esa inquietud que viene por herencia de una semilla que no termina nunca de germinar, pero sí está como queriendo apuntar a mostrarse en germinación. Por esto la gran preocupación del ser humano, hasta que de pronto la combate tanto, y esto es lo que tiene este punto, la combate tanto a ese semen o semilla de la religión o relación con Dios, porque religión es eso. Lo combate tanto que para poder negarlo dice: no, ese Dios que me indica de adentro una fuerza que es una realidad no existe. Entonces vieron, ahora ustedes van a entender perfectamente lo que quiere decir este número 2. El ateísmo viene de una resistencia persistente al semen religionis,
germen de religión, que se da en llamar, eso es el nombre que se le da al soplo del espíritu que Dios pone en cada vida humana al nacer. Creo que no hace falta seguir explicando demasiado. Lo estamos entendiendo. No hay un ser humano que no sienta esta especie de movimiento de una semilla adentro que le lleva a buscar esa religión o relación. Y siempre con un ser superior, lo anula. No investiga más porque sabe que no va a encontrar nada. Se resiste, dice, persistentemente se resiste a esto y por eso se define como ateo. Niega. El ateo es por negación, porque lo que siente adentro es justamente negar a Dios. Qué curioso que alguien niegue lo que no existe. Mire qué contradicción que haya ateos, aunque la Biblia dice que hay ateos, pero el que piensa un poquito dice, ¿cómo puede ser un ateo que se ocupa de negar a Dios? Ya, para negar a alguien, uno tiene que tener presente a ese alguien para eliminarlo. Eso viene en el semen religiones. De manera que ahí queda anulado por decisión propia. Entonces la persona es atea por una decisión persistente de negar ese punto que arrastra por sí mismo desde que nació. Reminiscente de lo que Dios había hecho en el comienzo y se perdió. Quedó esa reminiscencia. Así que continúa y dice, el pecado, es decir, el estado de perversión moral del hombre, tiene dos caminos: arrepentirse o negarle. De ese esconderse de Dios continuamente nace el ateo o el ateísmo. Entonces es un juego de una persona que está torturada porque no pudo encontrar tan sencillo eso, ni lo va a encontrar si no tiene una elección de Dios para conocer la verdad. Por lo tanto, sostiene que Dios no existe. Esto lo hacemos muchas veces. Tratamos a una persona que sabemos que nos molesta demasiado y que se opone a todos nuestros criterios y no nos agrada en nada. ¿Cuál es el mayor castigo que le damos? Ignorarlo. Le castigamos ignorando y no aceptándolo como que es una persona. No, yo lo niego. Y con negarlo pareciera que solucionó mi problema. Eso lo hacemos casi en forma constante. Por supuesto que en ese aprendizaje estamos y hemos empezado por negar a Dios. Ese es el ateo entonces que persistentemente está peleando con algo que lleva adentro, que es una marca. Semen religiones. Bien, con esto explicado ya podemos decir que sabemos algo de nosotros mismos y que arrastramos eso, y cuando usted observe una persona va a poder decir, este es igual que yo, arrastra el semen religiones. Lo que pasa es que yo como cristiano solucioné mi problema. Un día vi que no iba a alcanzar nada por mi cuenta y que solo andaba divagando y buscando a tientas, manoteando en la oscuridad de la mentira del diablo de este mundo, y un día me rendí a los pies de Cristo y cambió todo. Y vino la luz. Ahí está. Ese es el cuadro que podemos considerar. Vamos a pasar ahora al número 3, el espíritu de la humanidad. Esta es otra de las teorías ateístas modernas, o sea, puntos de partida del ateísmo, que como todas las demás niega al ser supremo y el Dios bíblico y erigen o levantan a Dios como la meta de la raza. Ahora vamos a explicar esto. El sentido de la perfección y otras abstracciones semejantes son base para evadir el encuentro o la aceptación de Dios.
Ahora fíjense ustedes qué interesante resulta esto. Dice, esta es otra, el espíritu de la humanidad. Esta es otra de las teorías ateístas modernas que, como todas las demás, niega al Ser Supremo y el Dios bíblico y erigen Dios. Hay un Dios. ¿Cuál es ese Dios del espíritu de la humanidad? Como una concreta manera de ver las cosas para el futuro. Dice, la meta de la raza. Y aquí viene un aspecto importante de observación. ¿Qué es la meta de la raza? Porque en la meta de la raza yo pertenezco a la raza humana, por supuesto. Había sido que la vida humana tiene una meta y es la perfección de la raza. Entonces, el espíritu de la humanidad es lo que guía a las personas, a los ateos que no creen en otro Dios, sino en la meta de la raza. ¿A dónde va la raza en este tiempo? ¿A dónde les lleva el espíritu humano? El espíritu humano no es el espíritu de Cristo. El espíritu humano es el espíritu justamente que todos están bajo el maligno, dice en 1 de Juan. Por lo tanto, es el espíritu humano el que maneja la humanidad. ¿Y a dónde le lleva? A hacerle creer que hay una meta de la raza. Acá viene el cuadro en donde te puedes ubicar, como yo empecé ubicándome. Vienen las doctrinas también plasmadas para determinar las formas de vida de la humanidad, las formas de conjunción de las políticas, en donde nos encontramos con autocracias. ¿Quién va a llevar a cumplir? ¿Quién va a lograr que se cumpla el propósito del espíritu de la humanidad? De paso, te lo digo así bajito, el espíritu de la humanidad va a llegar a la meta de la humanidad. ¿Cuál es la meta de la humanidad? La gran encarnación. ¿Cuál fue la meta de la humanidad compuesta por los escogidos? La encarnación de Cristo. Y todo aquel que crea en Jesús nace de nuevo y comienza a tener otra meta. ¿Cuál es la meta del creyente? Cristo. Esa es la meta del hombre que ha creído en Cristo. Pero la meta de la humanidad o el espíritu de la humanidad, lo que nos dice la Escritura es que también va a pasar algo parecido. El que anhela y tiene su tiempo, y en su tiempo va a aparecer, es el espíritu de la humanidad. ¿Y por qué decimos espíritu de la humanidad? Es el espíritu del anticristo que ya está en medio de nosotros. Pero ¿sabe lo que le falta? Encarnación. Y cuando el espíritu de la humanidad se encarne, será la perfección de todos los suyos, a los cuales estuvo dominando toda la vida de cada individuo. ¿Y nosotros qué resultaremos de este cuadro? Eslabones del desarrollo del espíritu de la humanidad. ¿Cómo se da esto? Bien, es natural. Se cumple lo que Dios estableció. Creceos y multiplicaos. Así que yo no puedo zafar el haber sido hijo de fulano, nacido y creciendo, haber tenido hijos propios. ¿Y en qué me convierto? En un eslabón de la historia. La historia es una cadena. Y esa cadena
Y pone atención, esa cadena va eliminando los eslabones porque cada vez aparecen nuevos eslabones. Y en esos eslabones se va realizando la cadena hasta llegar a la meta del espíritu de la humanidad. Por eso no hay otro Dios para los ateos, sino esperar en el hombre, por el hombre mismo. Muchos son los que se resignan y dicen, yo cumplo mi vida y mi misión en ser lo que soy, dando conocimiento de que vengo de un multiplicaos y ejerzo el poder de la multiplicación a través de mi descendencia. Pero ¿a dónde va el espíritu de la humanidad? A la realización final, que alguien con el poder tremendo de tomar carne para imitar al Dios que tomó carne, va a encarnarse. No se olvide lo que dice Juan, ese es el final. El espíritu del anticristo ya está en medio de nosotros. Y es el espíritu de la humanidad que un día se va a perfeccionar en él. Esto es teología. Y no hay vuelta. Porque lo vemos y como lo vemos, esto se realiza. Pero no es lo nuestro. Nosotros tenemos un encadenamiento y somos eslabones de una cadena y hacemos la historia del espíritu de Cristo en la tierra. Por eso, un espíritu es de la humanidad contaminado con un sistema de gobierno. Por eso el mundo está enredado en 1000 problemas y cada vez todo va peor. Pero para nosotros eso no cuenta, porque nosotros somos pertenecientes y eslabones de otra cadena que se va perfeccionando. Y como eslabón yo cumplo mi lugar en el tiempo. ¿Y qué me sigue cuando se rompe mi vida como un eslabón humano? ¿Qué me sigue? Que en mi mochila voy a llevar solamente mis obras. Y voy a tener la salvación y el toque de gloria de Dios. Pero mis obras marcarán en qué lugar voy a tener yo mi sitial. No sé si me van a dar a un sillón como este. No sé si me van a dar a un sillón de trono. No sé, algún banquito o un cajoncito que me siente a la entrada del reino. Pero por lo menos voy a estar en el reino. Los eslabones de esta cadena, por haber creído en Cristo, no participan de la cadena que lleva el espíritu de la humanidad, porque todavía no se ha encarnado. Vea en la Escritura, busque todo lo que diga y lo que pueda encontrar sobre el anticristo. Por eso, esto viene. Menos mal que el Señor vendrá a juzgar con la espada de la palabra en su boca y exterminará todo y habrá juicio final. Pero esto es lo que vivimos en esta tierra y esto es palpable. Así que estos niegan a Dios y niegan porque ellos sienten que ya están conformados bajo el padre de la mentira, que es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Entonces, este príncipe les ha convencido de que tienen una salida, que no tienen que buscar a un Dios supremo, ya lo tienen. Fíjense como decía acá, es la meta de la raza. La meta es el propósito, el final. El logro final de la raza, ¿cuál es? La encarnación del anticristo. Es para pensarlo, ¿no? Estos entonces son los que teóricamente manejan esta teoría que les lleva a negar a Dios. Y ya esto se va transformando lentamente. Vemos, por ejemplo, en la realidad humana, vemos en los avances, la tecnología, las nuevas ideas. Fíjense qué poca diferencia hay entre lo honesto, lo recto, la mentira y la verdad.
No hay diferencia. Hoy la política está en bases ¿de qué? ¿De honestidad? No. Las bases de los gobiernos no tienen nada que ver con la verdad ni con la justicia. Esto es porque se está avanzando cada vez eslabones más perfeccionados hasta llegar hasta realización total de la meta, que es la aspiración del espíritu de la humanidad. Y a esto vamos. Pero nosotros, como eslabones, ya lo dije, lo expliqué, no tenemos esta misión o este final. Nosotros hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna y la experimentamos acá en la tierra. Y eso, como una ebullición, nos encontramos con los que aspiran sin darse cuenta, porque están en la mentira de Satanás, aspiran a una glorificación, a un crecimiento en el mundo, a un lugar de ocupar un lugar importante en el esquema, el sistema de gobierno o lo que fuere. Y ellos tienen la meta en eso. Mueren, como tantos presidentes hemos visto pasar en este país. ¿Y dónde están? Y han sido eslabones de la cadena que estos sostienen. Ateos de toda otra cosa, pero sí, nuestro Dios es la raza que se está perfeccionando. Muchas cosas, pongan atención cuando se explican en la televisión o se dan teorías. ¿Cuántos son los que hablan tocando este tema? Que no se quiere dar abiertamente, pero que la ciencia, lo tenemos en Daniel 10, puede ir a verlo. La ciencia avanza. La ciencia avanza y todos están colgados en la ciencia, en los descubrimientos. El hombre se está renovando, el hombre está cambiando. Nosotros con nuestra Biblia somos aquilosados, hemos quedado en el tiempo. Se van a burlar de nosotros, porque todo esto de el espíritu de la humanidad que lleva al propósito de adorar al que va a cumplir la meta, ya está. Y eso lo está haciendo el espíritu del anticristo. Vaya a ver Primera de Juan. Entonces, acá cosas que son escriturales, que son bíblicas y que son observables en la realidad del camino y el progreso y el proceso que lleva el hombre en sociedad hoy, a través de este mundo tan convulsionado en medio de las guerras. Así estamos. Pero muy interesante este aspecto, porque a veces hablamos de Jesús, el anticristo. Todo está escondido. Solamente, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también menciona algo, y que Dios revelará. Y si algo nuevo nos viene como una revelación, el Señor lo aclarará. Nada nos debe asustar. Y esto es una gran perspectiva de la obra del Espíritu Santo para este tiempo. Vendrá luz sobre las cosas que están como muertas en la Escritura. Nos despertaremos leyendo lo del anticristo. ¿Y de dónde sale el anticristo? ¿Y sale de un repollo? No va a salir de un repollo. Es Él, el espíritu máximo con mayúscula de la humanidad, cuando Él se encarne. Esa es la meta de todo ser humano que nace, vive y muere y se transforma en un eslabón, porque deja a otro que nació, va a vivir y va a morir, y así hasta el último que esté en el número de los que van a vivir en la tierra. Después de eso, en el tiempo del Padre, viene la gran encarnación, para que también todos estos eslabones que formaron la cadena terminó allá en el pozo de la mentira con su líder, con su Dios, el espíritu de la humanidad, que no es otra cosa que el espíritu del anticristo, que ahora está en el mundo. Es que no entendemos nada, ni nos damos cuenta dónde mora y cómo vive. Él está al frente. Este espíritu está al frente de todos aquellos que investigan a fondo, no con la fe en Cristo para tener revelación,
sino con su propia mente para erigirse en poderosos pensadores, en poderosos científicos, con una soberbia que son o los hace capaces de negar la existencia de Dios. Estamos sintiendo que en el espíritu de la humanidad vamos a realizarnos, aunque ya no estemos en carne en este mundo. Algo pasa, pero la mentira se transforma en la verdad de los que no conocen a Cristo. Y tiene sus esquemas, mire esto. Y esto diría, ¿para qué explicarlo? Si de todas maneras estamos estudiando teología bíblica y sistemática. Entonces tomamos la escritura y... No, pero encontramos la adecuación de cada cosa. Y las cosas que pasan, y lo que vemos por televisión, y las noticias que se están moviendo, todo tiene que ver en este sistema de la búsqueda de la realización del hombre para terminar sus días diciendo: yo he sido una buena persona en esta tierra. Yo he tratado de hacer el bien y ayudar a los hombres, a la humanidad. He sido un eslabón para que esta cadena no se corte y un día el espíritu de la humanidad se manifieste en carne. Y el diablo, que todo lo imita de Dios, porque no tiene nada propio, las huestes y todo lo que tiene como ejércitos invisibles de maldad, él los copia porque como es un príncipe angelical, él todo lo que aprendió en el reino de Dios antes de ser echado a las profundidades de las tinieblas y de muerte, todo se lo trajo con él. Así que él no puede producir nada que no sea el símil de lo que está pasando en el reino de Dios bajo el poder de la gloria de Dios. Y él se declara Dios. Y él se declara Dios. De manera que, miren qué claro que es nuestra vida de cristianos en la tierra. Recobremos un poco esta fe en que todo está armado y que el diablo tiene mucho, pero mucho en acción. Y nosotros como santos benditos no nos damos cuenta de nada. El diablo está ahí, esperando en la calle. El diablo está en nuestra mente si nos descuidamos, poniendo y operando para que nosotros sigamos bajo la mentira que está en nuestros pensamientos, sin renunciar al mundo. Y ese es el mundo. El mundo como esquema y como sistema es el lugar donde Satanás puede predicar su mensaje, un mensaje de vida, porque él imita a Cristo. Por eso la gente se levanta a la mañana. Muchas se reaniman a sí mismos en el espíritu de la humanidad sin darse cuenta, a un acto inconsciente. ¡Oh, qué alegría! Un sol radiante, hoy no hay lluvia. ¡Qué hermoso día! Vale la pena vivir. Voy a juntar unos pesos para irme de vacaciones. El anhelo, el formato externo de la realización y de darse los gustos. Vamos a cenar a la costanera, vamos a esto, vamos allá, vamos para... Todo está bajo el espíritu de la humanidad, que se realiza a sí mismo, guiada por un espíritu. Tengo que ser un buen eslabón en la historia. Y si no, vea, hoy que le damos el honor al gran general salteño. ¿Y dónde está? Es que queremos ser como muchos eslabones que ya fueron, para tener la gloria que ellos tienen, pero ya es tarde. Él no recibe gloria de nada. Los estúpidos somos nosotros que le damos gloria a un ser que no existe más. Y así nos tiene el enemigo engañándonos día y noche. Dele gracias al Señor porque nos muestra la verdad a través del mensaje del Evangelio de salvación. Que el Señor los bendiga.